En el video anterior abordamos el concepto de ego, o también denominado yo o ahamkara. Al ego formar parte de las 4 funciones de la mente o antakarana, se encuentra enraizado y sustentado en la memoria. Debido a ello, el ego mora en el tiempo, ya sea pasado o futuro. No se encuentra cuando estamos imbuidos en el presente o en el sueño con sueños o sueños sin sueños. Mencionamos también que la voluntad es el aspecto más determinante del ego. La voluntad es un término similar al yo, pero asociado a un ambiente comportamental. La voluntad es el impulso de lograr una meta. Mientras haya voluntad, hay yo, al igual que mientras hay yo, hay diferenciación en la cognición y por lo tanto dualidad. El pensamiento yo es la creencia de que poseemos voluntad individual o personal y por lo tanto sentido e impulso hacia el futuro. Es la creencia de que somos capaces de controlar las acciones y que somos diferentes de lo que conocemos. Entender que el yo no es necesario en el proceso de cognición y que éste aparece y desaparece es fundamental, como también es crucial entender que la voluntad tampoco es necesaria para realizar las acciones. La voluntad individual en realidad no existe, porque al no haber personas o sujetos, tampoco hay quien decida las acciones individualmente. El mundo es la manifestación de la conciencia, y al ser todo conciencia, todas las acciones se toman para la manifestación total y no en favor de un único organismo cuerpo-mente. El creer que se posee voluntad como ser individual no lleva más que a un sufrimiento eterno y a una permanente identificación con el ego o con un ente que aparenta realizar las acciones y que cree poder influir en el curso de la vida. La mayoría de las religiones y doctrinas apuntan al término voluntad. Por ello, Jesús en la oración que nos dejó decía: Padre nuestro, hágase tu voluntad y no la mía. En realidad él sabía que solo se hace la voluntad del Padre o de la conciencia. No era que le diera permiso a Dios de hacer su voluntad. Solo estaba reconociendo que al haber encarnado en un cuerpo, solo vino a cumplir lo que ya estaba escrito o destinado, y no podía tomar decisiones por su cuenta. En mi opinión, hacer la voluntad de Dios solo significa vivir la experiencia presente tal como es, sin resistirla ni juzgarla. Por ello también Jesús insistía mucho, siempre diciendo: no juzguéis, no juzguéis. Tenemos una fuerte identificación con el cuerpo y creemos que somos individuos separados de la totalidad y diferenciados de todo lo que vemos. Por lo tanto, nos creemos un individuo con una personalidad que toma decisiones. Pero deberíamos autoindagar sobre cuánto de lo que piensas, sientes, eliges, deseas, es realmente tuyo y no fruto de los hábitos, la sociedad, las tendencias y los condicionamientos. En realidad, cada reacción es fruto de una programación. Lo que denominamos nuestras reacciones están condicionadas por los contenidos que mayormente operan en la mente. Estos contenidos definen y deciden las cosas, así como delimitan la experiencia a una serie de probabilidades. Probabilísticamente, responderemos a través de mecanismos programados a determinadas circunstancias. Los sujetos parecen tener gustos, aficiones, inclinaciones y tomar decisiones en base a su personalidad. Pero dicha personalidad está conformada por 3 características fundamentales: samskaras, vasanas y vrittis. Los samskaras son recuerdos o huellas psicológicas almacenadas como semillas en la mente. Los samskaras son los hábitos más firmes que mantenemos en el tiempo
y que guían nuestras acciones. Estos samskaras son la base para el desarrollo de la teoría del karma. El karma es la presencia egoica existente en cada evento realizado. Por ello, cada acción o intención realizada con sentido de yoidad deja un samskara, una impresión, impacto o huella en la estructura más profunda de la mente, desarrollando frutos volitivos en el futuro en forma de expectativas o deseos ocultos. El yo es nuestro mayor samskara, el hábito mayormente arraigado en nuestra mente. Su realidad existe por simple necesidad de supervivencia. La palabra vasana proviene del sánscrito y significa impresiones mentales. Cada individuo tiene sus vasanas, que son sus deseos latentes. Un vasana es el impulso de una acción pasada, es la tendencia a la repetición, la tendencia a huir del dolor y apegarse al placer, o de apegarse a determinados hábitos, cosas o manías. Vritti significa remolino o fluctuaciones, y son actividades mentales manifestadas como pensamientos, emociones y sensaciones. Todas las corrientes de pensamiento que surgen en la mente y con las cuales nos identificamos constantemente. Debido a estas fluctuaciones, establecemos un discurso de cómo nos vemos, cómo vemos a los demás, las opiniones, los recuerdos, las ideas, los juicios. Al indagar sobre estos tres aspectos de la personalidad, podemos percatarnos que el individuo que te has creído ser está sustentado solo en procesos mentales impersonales y la mayoría inconscientes que condicionan la forma de actuar de cada organismo cuerpo-mente. La personalidad es la idea que tenemos de nosotros mismos, pero es una interpretación errónea, porque solo son conceptos y atributos que le hemos dotado a una imagen. Lo que llamamos nuestra voluntad está impulsado por acciones pasadas, motivadas por el miedo y el deseo. Todos son procesos inconscientes y psicológicos que creemos que somos y que los otros son. También es lo que los demás nos han dicho que somos, pero solo son conceptos que hemos adoptado para describirnos. Las acciones de la conciencia se realizan a través de cuerpos, pero son impersonales. Cuando existe alguien que la apropie o alguien que desee prolongarla en el tiempo, como sucede con el placer, y resistirnos al dolor, se genera sufrimiento. Siempre la resistencia a lo que sucede genera sufrimiento. Como nos indica Sesha de Meditación Advaita, en el deseo y en el gusto hay una fuerza que obliga a que siempre se experimente a través de alguien, en pos de alguien o en meta de algo. El gusto y el deseo es una actividad en la que es difícil desidentificar al ejecutor del deseo con el deseo que se ejecuta. En la intencionalidad siempre hay un actor, siempre hay un agente que se convierte en el gozador de aquello que se experimenta. Pero el deseo, el gusto y hasta el dolor se pueden experimentar de forma recta. La acción recta o dármica solo puede ser posible si lo que se experimenta es una condición de reacción a un instante presente en oportunidad de lugar y tiempo. Solo se realiza una acción recta cuando no hay sentido de yo, cuando no hay nadie que se apropie de la acción. Lo que alimenta el sentido de yoidad es la voluntad, porque la voluntad del ego es permanecer separado y diferenciado de la totalidad. Es un pensamiento de deseo de especialismo que quiere experimentarse diferente de todo y para ello delimita una parte del campo. Y para que aquellas barreras delimitantes que la conciencia ha impuesto a la realidad se anulen, volviéndose a fundir con el todo
y el sentido de yoidad se puede erradicar, tiene que desaparecer ese impulso volitivo. Dana, esa sed de vida individual. Cuando actuamos con intencionalidad o voluntad individual, estamos promoviendo la perpetuidad del sentido egoico, lo que nos lleva a que las experiencias se sostengan una y otra vez. Por lo cual, la pregunta que surge aquí sería, ¿cómo dejar de hacerlo? Primero que nada, necesitamos comenzar a sentarnos en un espacio de total conciencia. Podemos comenzar morando en un estado sin resistencias, en concentración, rendición, aceptación, libre de defensas y sin desear nada diferente a lo que acontece, sin la necesidad de que se cumplan nuestros propósitos individuales y que el mundo gire en torno a un yo individual. Así es como se alcanza la libertad y la perfecta felicidad. Erradicar la voluntad nos establece automáticamente en el momento presente. Así, si no hay yo, no hay intencionalidad, no hay apetencia de fruto, se conoce sin tensión, se conoce sin impulso volitivo, se ahorra energía, se vive en el presente, se disuelven las fronteras, no hay dudas, solo hay certezas. Mientras vivas en un entorno sobre el cual las cosas tienen que girar alrededor de ti para satisfacerte, habrás generado karma. Hay acciones o actitudes que al interpretarse de manera clara y concisa no advierten el centro de ser sujeto en aquello que se realiza o no advierten el sentido de ser sujeto en aquello que se conoce. Ese es un estado de no duda, es un estado de dharma, de la recta acción o karma yoga. Sé que puede ser difícil actuar sin intencionalidad, sin apropiarse de la acción, sin apetencia de fruto, porque estamos programados después de tanta repetición y condicionamientos para hacerlo. Pero viviendo desde un espacio de aceptación total de lo que es, se puede desidentificar la acción y así observar sin quien observe, actuar sin quien actúe, hacer sin quien haga. Basta con la simple observación del evento. Todo se resume finalmente en estar atento a lo que acontece. ¿Qué pasa cuando solo esperas? Lo único que puedes hacer es observar, y todo lo que ves es todo lo que acontece sucediendo por sí mismo sin que haya quien intervenga. La respiración sucede día y noche aunque pienses o no pienses en ello. El cerebro funciona sin que lo fuerces. El viento sopla, los árboles se agitan, la sangre circula, los músculos se contraen. Todo sucede por sí mismo. Ese es el verdadero tú, un tú que sucede por sí mismo.